Buenas tardes, estimados. Como le había dicho en las clases de práctico, voy a hacer una clase asincrónica con respecto a la última unidad, que son protocolos de abordaje ante lesiones deportivas. Más específicamente, para que quede claro de inmediato, vamos a trabajar con un documento que se llama Guía para la Adopción Preventiva, la GAP, que es de evaluación de riesgo. Esto es de el Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales de España y tiene que ver con respecto a cómo se van a valorizar y estratificar los riesgos y en función de esto las medidas que se deben tomar para poder solucionarlos. Lo primero, ¿cómo utilizar la guía para la acción preventiva? La guía le ayuda a buscar y valorar sistemáticamente los principales problemas que pudieran existir. Proporciona un informe escrito de sus resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo y le sugiere algunas mejoras que han demostrado ser útiles en la práctica. Póngase a ello, dice la guía. Reserva un par de horas, es más o menos lo que se van a demorar en la estratificación para poder hacer la actividad correspondiente a esta unidad, que es un informe escrito con valoración y estratificación de riesgo en recinto deportivo y una defensa del proyecto del mismo. Más o menos para poder estratificar los riesgos va a tomar un par de horas. Con la guía en sus manos, de una vuelta por el lugar de trabajo, en este caso por el recinto deportivo, permita que los trabajadores le ayuden a llevar a cabo la revisión, puesto que su participación, aparte de ser un derecho, le hará conscientes de la necesidad de mantener un comportamiento seguro. En este caso es preguntarle a la misma gente que está ocupando el recinto deportivo qué han considerado ellos, qué ven como un factor de riesgo y de esta manera tener información de primera fuente con respecto a quién está utilizando el servicio. Además, dice, facilita a los trabajadores una guía cuando cambien de lugar de trabajo. Esto es más o menos siguiendo en la misma tónica, con la función de poder tener información de primera fuente, ya que son los trabajadores o los usuarios de un servicio determinado los que pueden dar una mejor visión o una visión más específica con respecto a lo que estamos viendo. ¿Cómo utilizar la guía? Haga la lista de sus trabajadores indicando para cada uno su actividad principal y los aspectos particulares que deban ser tenidos en cuenta en el cuadro final de valoración de riesgo por puesto de trabajo. Esta lista le ayudará a relacionar los posibles peligros para la seguridad y la salud de sus trabajadores con su puesto de trabajo y motivarlos hacia un comportamiento más seguro. En este caso, yo lo que recomiendo es dividir el recinto deportivo en diferentes sectores y analizar sector por sector para parcelar la información, disculpen, y de esta manera que el análisis de la misma pueda ser más eficiente y más rápido de hacer. Para cada puesto de trabajo reflejado en la lista, siga el procedimiento indicado en la guía para remarcar los diferentes aspectos que debe considerar para la identificación, los posibles peligros que afectan a ese puesto de trabajo. La guía incluye solo los más graves y frecuentes de su actividad. Los diferentes aspectos considerados son aspectos técnicos, locales, equipos de trabajo, electricidad, agentes físicos, sustancias químicas, agentes biológicos, protección contra incendios y explosiones, diseño de los puestos de trabajo, y lo otro es organización del trabajo. En esta actividad, es la actividad 3.1, va a ser específicamente con respecto a aspectos técnicos. Nosotros nos vamos a preocupar solo del punto uno de estos dos para poder realizarlo con detalle. Ahora, ¿qué indica o qué muestra? La guía le proporciona la siguiente información. Las cuestiones señaladas con un asterisco son aspectos en los que se debe incidir en la formación sobre prevención de riesgos laborales y han decidido recibir sus trabajadores. El primer símbolo, el de la carita triste, este de acá, indica problemas que se conocen como causas importantes de accidentes o enfermedades. De la carita feliz, el símbolo indica aquellas situaciones en las que es posible mejorar en las condiciones de trabajo son muy efectivas. Y el de los números indica los riesgos exi- cuya evaluación existe normativa específica de aplicación y por lo tanto requiere la ayuda de un experto. En este caso nosotros vamos a trabajar en estos dos, los que ustedes pueden identificar fácilmente como factores de accidentes o enfermedades laborales y
La carita feliz, que sería para dejar pasar el sitio en donde se está cumpliendo todas las normativas y por lo tanto no se van a ocurrir accidentes. La guía le proporciona la siguiente información. Una vez identificados los posibles peligros para todos los puestos de trabajo, debe determinar si los riesgos que suponen son tolerables o no. Para ello, proponemos un método simple en la parte final de la guía. Es este método el que ustedes van a tener que señalar cuando realicen su trabajo para poder hacer la valoración y estratificación de los riesgos. Tiene que anotar los resultados a los que ha llegado para cada riesgo y puesto de trabajo en el cuadro de valoración de riesgos por puestos de trabajo, que es la primera parte del trabajo escrito, y después de completar la guía podrá de un vistazo saber en qué aspectos debe incidir más fuertemente para mejorar las condiciones de trabajo de su empresa. Si en la columna acciones preventivas para mejorar la seguridad ha señalado con una cruz los círculos blancos, en los que están haciendo bien, si ha señalado con una cruz los círculos oscuros, en donde hay que hacerlo mejor. Fíjese en un plazo de tiempo para llevar a cabo las mejoras. Es importante. Como vamos a ver un poco más adelante, hay eh, es- riesgos que luego de su valorización tienen una valorización baja. Estos se puede dejar pasar un periodo más prolongado de tiempo, considerando que hay que mejorarlo, para poder tomar una acción resolutiva. En cambio, los que tienen una valoración de riesgo más alta van a ir desde algunos en los que se tiene que suspender la actividad deportiva en la zona hasta algunos en los cuales se tiene que reparar lo más rápido posible, quitar este factor de riesgo, ya que es altamente probable que se ocurra un accidente en el mismo. De esto específicamente es de lo que va a tratar el trabajo de la actividad 3.1. Ahora, ejemplo de utilización. Posibles peligros. Listados de posibles peligros o situaciones de peligro que pueden darse en su empresa. Si un problema en particular no se presenta, pasa al siguiente punto. Lista de equipamiento y situaciones típicas. Listado de los principales equipos y máquinas que se utilizan en su empresa y de las situaciones que dan lugar al peligro planteado. Complete la lista si es necesario. El ejemplo dice, atrapamientos, golpes, etcétera, producido por movimiento de objetos o elementos de aparatos y equipos de entrenamiento. Y se puede ver si este riesgo existe o no existe. Lo que nosotros vamos a hacer para la resolución de nuestro trabajo es identificar estos riesgos y sacarle una fotografía. De esa manera vamos a dejar claro cuál es el riesgo y en base a la misma fotografía vamos a poder analizarlo y estratificar cuánto es su valoración. Dice, pregunta aclaratoria. Le ayuda a identificar el peligro mencionado en su empresa. En la columna siguiente, marque con una cruz la acción que ha tomado o todavía es necesario tomar. Esto es con respecto a la guía. La guía va a estar anclada en intranet para que de esta manera la puedan ver, la puedan trabajar con ella y si tienen alguna duda, la puedan aclarar con la misma. Ahora, en la pregunta aclaratoria dice, ¿es posible golpearse con equipos o partes salientes de los equipos? ¿Es posible el movimiento incontrolado de objetos? Y depende de esto si es que la respuesta es sí o no, si es que el riesgo en realidad existe o no. Si ambas respuestas son no, el riesgo sería básicamente mínimo, ya que tendría que haber un choque de la persona que está utilizando el equipamiento para sufrir un accidente. En cambio, si la respuesta es sí, es altamente probable que alguien pueda sufrir un accidente, ya que no necesariamente va a tener que estar interactuando con el equipo para sufrir este accidente. Ejemplo de utilización. Acciones preventivas para mejorar la seguridad. Juzgue usted mismo lo que es necesario hacer en su empresa, dice la guía, en este caso lo que es necesario en el recinto deportivo. Marque las acciones preventivas que debe utilizar. Ponga la cruz en el círculo oscuro si la acción es necesaria y todavía no la ha realizado. Ponga la cruz en el círculo blanco si la acción preventiva ya se ha realizado. Introduzca otras medidas si así lo requiere. En este caso, es principalmente para poder saber si es que se hizo o no se hizo. Ustedes cuando terminen el trabajo van a tener un listado estratificado de todos los riesgos que ocurren. Esta es la parte que vendría después, para tener el control con respecto. Es como un checklist
en el cual uno va tiqueando si se cumplió o no se cumplió en el tiempo que habían ustedes mismos determinado. Método para la valoración. Y esto es lo importante. Este método le permite realizar, mediante la apreciación directa de la situación, una evaluación de riesgo para lo que no existe una reglamentación específica. En cada situación de peligro identificada debe preguntarse, lo primero, la gravedad de las consecuencias que puede causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Y las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. En este caso, para que ustedes puedan ver a cuál pertenece cada una de ellas, lo vamos a ver acá. Ligeramente dañino serían cortes, magulladuras pequeñas, irritación en los ojos por polvo, dolor de cabeza, disconfort, molestia, irritación o insatisfacción. Eso se considera como ligeramente dañino. Ahora, dañino sería cortes, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera y enfermedades como asma, dermatitis, trastornos musculoesqueléticos permanentes, enfermedades que conducen a una incapacidad menor, burnout, mobbing, acoso sexual o cuadros de ansiedad o depresión. Ahora, los extremadamente dañinos y con los que nos tenemos que poner muy serios son amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones y lesiones múltiples. Y dentro de las enfermedades, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que corten severamente la vida, ojo, que ahí puede parecer un poco exagerado, pero por ejemplo la exposición a algún químico, sobre todo en piscina, puede ser extremadamente dañino. También el sol, la exposición prolongada al sol puede ser extremadamente dañino. Los protocolos de la Selección Nacional de Voleibol, por ejemplo, son que en época de calor, para evitar un golpe de calor, cada 40 minutos debe parar el entrenamiento e ir a hidratarse. Esto siempre y cuando la temperatura no supere los 33 grados de calor. Sobre los 33 grados de calor, este protocolo dice que los deportistas se deben ir a hidratar cada 20 minutos. La fuente de esto es un entrenador de la Selección Nacional de Voleibol, por si acaso. Sigo con esto: violencia física o psicológica, depresión severa o estrés postraumático. Los peligros de la guía aparecen con la indicación de esta carita triste, se consideran de consecuencias extremadamente dañinas y son los más serios. Ahora, vamos a generar una tabla de doble entrada con respecto a la valoración de riesgo con la probabilidad de que pase un determinado accidente. Si la probabilidad es baja, es muy raro que se produzca daño. Si la probabilidad es media, el daño que ocurrirá en algunas ocasiones solamente. Si la probabilidad es alta, siempre que se produzca la situación, lo más probable es que se produzca daño. Ahora, la tabla de doble entrada de esto es la siguiente. Habla de probabilidad baja, media y alta y consecuencias ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Los riesgos van desde la esquina superior izquierda como trivial con valoración de 1 y la esquina inferior derecha como un riesgo intolerable con una valoración de 5. Muchachos, lean bien esto, apréndanselo bien, esto va a ser preguntado en el examen. En el examen aparecen múltiples fotografías en las cuales ustedes van a tener que valorar los riesgos en función de esto, de la probabilidad y la consecuencia. Obviamente, los más con la valoración más alta, el riesgo 5, es el que se debe suspender inmediatamente la práctica y el riesgo trivial es en donde se puede seguir con la práctica deportiva, pero hay que tener consideración que sí existe un riesgo. Veamos los métodos de valoración de los riesgos. El plan de acción. El riesgo trivial no requiere una acción específica. Tolerable. No se necesita mejorar la acción preventiva, se deben considerar situaciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Estos dos son un poco más laxos y si se dan cuenta no tiene un tiempo específico para realizar alguna opción. Sabemos, identificamos que existe el riesgo, pero no es algo tan grave. En cuanto a moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Cuando el riesgo moderado esté asociado a consecuencias extremadamente dañinas, en este caso, riesgo moderado con consecuencia extremadamente dañina, riesgo moderado, aquí extremadamente dañino, con una probabilidad baja, ¿ya? A eso hace alusión, se debe precisar mejor la probabilidad de que ocurra el daño para establecer una acción preventiva. Ahora, ¿cuándo hay que realizar esta acción?
se debe fijar un periodo de tiempo para implantar las medidas que reduzcan el riesgo. Es importante que puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo en un riesgo importante. Si se está realizando el trabajo, debe tomar medidas para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. No debe comenzar la práctica deportiva en este caso hasta que se haya reducido el riesgo. Y en riesgo intolerable, debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados. Por lo tanto, si algo va a generar sí o sí un riesgo con una consecuencia extremadamente dañina, no pueden realizar la actividad deportiva. ¿Y cuándo hay que realizar acciones preventivas? Inmediatamente. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Ahora, jóvenes, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es tenemos que ver si el riesgo es de maquinaria y equipo, es un riesgo de caída, es un riesgo de electricidad, de agentes físicos. Ojo, los agentes físicos pueden ser el ruido, puede ser el sol, ¿ya? Se consideran agentes físicos, sustancias químicas, algún químico utilizado en el agua, algún químico que se utilice en aseo, por ejemplo, del recinto deportivo. El cloro es un agente químico que causa riesgo. Agentes biológicos son, por ejemplo, fecas de animales, fecas de paloma, fecas de ratón, que lo hemos visto en algunos casos de recintos deportivos. Em, Hongos también se considera dentro de los agentes biológicos de incendio y explosión, del diseño del puesto de trabajo, factores psicosociales y organizativos y otros factores de riesgo. Por lo general nosotros consideramos de la A a la I para poder realizar este trabajo, ya que en los recintos deportivos eh, podría ser también el diseño de puestos de trabajo, pero los factores psicosociales y organizativos en realidad, la verdad, es que no se utilizan mucho para la valoración de los mismos. Ahora, ¿cómo haríamos esto? Por ejemplo, esto sería un riesgo y en este caso este riesgo estaría considerado dentro de maquinarias y equipos. Esto es un camerín de un recinto deportivo. Vemos que está sucio, que hay hoyo en las paredes, lo cual me puede generar un atrapamiento, me puede generar una cortadura. Si apoyo la espalda, me puedo astillar, ¿ya? Vamos a ver que los riesgos, las consecuencias, en realidad pueden ser ligeramente dañinos o dañinos, ¿ya? Alguien que pase la espalda por ahí sería un riesgo dañino, pero si no, a menos que choque con respecto a eso, no va a ser un riesgo considerable. De esta manera, este riesgo dañino, la probabilidad de que pase va a ser una probabilidad baja, por lo tanto me va a dar un riesgo tolerable. Y eso es lo que yo voy a tener que anotar en mi guía de trabajo como riesgo tolerable. Considero que la consecuencia es dañino y la probabilidad en este caso sería una probabilidad baja.